Dios te bendiga y bienvenido a este tu programa Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en esta nueva ocasión estaremos hablando de extraterrestres o una civilización antigua construyó estas cosas. Quédate porque vamos a ver quiénes fueron los que construyeron estas obras de la ingeniería que estaban muy avanzadas, incluyendo la tecnología actual. ¿Quiénes construyeron las pirámides de Egipto? ¿Quiénes construyeron todas estas cosas que están alineadas a los astros? Quédate porque vamos a ver si fueron los extraterrestres o si fueron aquellas personas las cuales la Biblia habla. Y sí, la Biblia habla de personas antes de Adán. La pirámide, por ejemplo, tenemos las pirámides de Giza, la pirámide de Egipto, tenemos las ruinas de Pumapunca en Bolivia, tenemos las ruinas de Machu Picchu, tenemos las pirámides de Quetzalcóatl en Chichén, México, tenemos las esferas en Costa Rica, tenemos también tenemos ruinas en Europa, en diferentes lugares de Europa, ruinas en el Pacífico, en diferentes lugares, tenemos ruinas en Medio Oriente y tenemos ruinas en África. Todas estas construcciones, todas están alineadas a estrellas, están alineadas al sol, están construidas, por ejemplo, la pirámide de Giza tiene piedras o bloques que pasan de los 2.5 toneladas a las 100 toneladas, algo que ninguna grúa moderna puede manejar ese peso. También tenemos que para construir estas pirámides, principalmente la de Egipto, debieron conocer la circunferencia exacta de la Tierra, debieron conocer las estrellas. Esta pirámide, la pirámide de Giza en Egipto, cada cara da hacia cada punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Mis hermanos, estas cosas no fueron construidas por seres humanos. Esto no fue construido por personas común y corriente como la vemos hoy. Porque si hoy no se pueden construir con la tecnología actual que tenemos, no podemos construir estas cosas que están, por lo menos hoy conocemos las estrellas, conocemos la circunferencia de la Tierra y todo eso, pero ¿qué conocían los antiguos del norte, el sur, el este y oeste? ¿Qué conocían esos antiguos? ¿Qué grúas tenían estas personas? Porque déjame decirte que estas piedras donde están construidas estas pirámides no se encuentran solamente a más de 80 kilómetros de distancia. Imagínate que tengas que mover una piedra de 2 toneladas en aquel tiempo. Y en aquel tiempo mover 2 toneladas sin camiones, sin grúas, sin ningún equipo de lo que hay hoy en día para moverlo a 80 kilómetros que, por ejemplo, son lo más cercano a donde hay esas piedras. Entonces, después que tú tienes esas piedras, tallarla, lijarla y darle la forma, entonces irla colocando como si fuera un rompecabezas, tener la astucia de entre medio de estas piedras ponerle un sello para que el agua no entre y perdure en el tiempo. Esto no fue ser humano quien lo hizo. Vamos a ver, mis hermanos, porque todas estas cosas están en la Biblia y todas estas cosas están aquí para que nosotros podamos escudriñarlas y podamos estudiarlas. Vamos a ver porque muchas personas dicen que las pirámides fueron construidas por los extraterrestres. Estas situaciones, estas ruinas, que son hoy ruinas, pero que nadie sabe quién las construyó, nadie sabe. Se le adjudica a los egipcios que construyeron eso.
pero ni los egipcios saben, ni nadie sabe quién fue que las construyó. Ellos encontraron eso ahí y ellos le dieron su forma, pusieron sus jeroglíficos y se le atribuye a ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia de civilizaciones antes de Adán y Eva? Antes de Adán y Eva habían personas, antes de Adán y Eva habían construcciones, antes de Adán y Eva había una civilización. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia y vamos a ver por qué los científicos chocan con, con los estudiosos de la Biblia en cuanto al tiempo de la Tierra. Los estudiosos de la Biblia dicen que tenemos 6.000 años y esto se debe al tiempo desde Adán hasta estos tiempos, al tiempo de Cristo y los 2.000 años que tenemos después de Cristo, en donde se dice o se calcula unos 6.000 años de historia humana. Pero los científicos, con toda la ciencia, datan de que la Tierra tiene aproximadamente de entre 10 y 13 billones de años. Y esto no está en desacuerdo con lo que dice la palabra, porque Dios no dice cuántos años tiene la Biblia, cuántos años tiene la Tierra. No lo dice. Sí nos da el número del hombre en la Tierra. Entonces, si la Tierra tiene de entre 10 a 13 billones de años y el hombre tiene 6.000, quiere decir que todo ese tiempo para atrás hubo algo. Y la Biblia lo dice, que hubo algo. Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de todas estas cosas. Dice Génesis 1 al 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay que detenerse, porque aquí hay un punto. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hay un punto. ¿Qué es un punto? El punto en la escritura significa el fin de lo que se está diciendo. El fin de lo que se está diciendo está ahí. Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Entonces, dice Génesis 1:2, bien interesante, porque del versículo 1 al versículo 2, pasa un tiempo. ¿Cómo así? Sí, pasa un tiempo. Dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un problema. Entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un tiempo en el cual aquí no se plasmó en la Biblia qué sucedió. Pero más adelante vamos a ver qué sucedió. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Imagínese a Dios que todo lo hace bien, que todo lo hace perfecto, que todo lo hace en orden. Hacer una tierra desordenada y vacía no tiene sentido. Y vamos a ver más adelante si Dios lo hizo bien o lo hizo mal. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Recuerda eso. Luego la tierra está desordenada y vacía, con un Dios todopoderoso que todo lo hace bien. Déjame decirte que en este punto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí en el hebreo que se usa para la tierra es Eretz. Eretz significa tierra seca. Tierra seca. Pero en el versículo 2 está desordenada y llena de agua. ¿Qué sucedió en esta tierra de Dios? Vamos a ver lo que es la tierra original que Dios construyó desde el principio. Apocalipsis 21:1
Vi un cielo nuevo y una tierra, y una tierra nueva. Porque el primer cielo, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto está hablando del futuro. Pero yo les quiero enseñar a ustedes cómo es la tierra original desde el principio. Y dice, y el agua, el océano, no existía más. Esto concuerda con el hebreo donde dice que Dios creó una tierra seca. Y entonces, ¿por qué hay un desorden? ¿Por qué está vacía? ¿Y por qué está inundado? La palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios hizo una destrucción a una civilización anterior a nosotros. Lo que Dios había hecho era un cataclismo, porque tenemos también muchos huesos, tenemos animales como son los dinosaurios, animales que un ser humano no iba a poder controlar. Los dinosaurios no existieron en el tiempo de nosotros. Los dinosaurios son anteriores en esa civilización que era mucho más avanzada que nosotros. Estos fueron los que construyeron todas estas cosas que los seres humanos no pueden construir. Pero quédate para que veas el por qué y cómo fueron las cosas. Tenemos a los dinosaurios que el ser humano no vio. Y que si en este tiempo iba a ser difícil controlar esos animales, imagínate en aquel tiempo sin tecnología, sin armas, solamente un palo o algo así, que pudieran esas personas, cómo pudieran esas personas protegerse de esos animales tan grandes y tan poderosos. Jeremías habla de la destrucción. Jeremías nos habla, y vamos allá, de cómo fueron estas cosas y si hubo una destrucción, si hubo un juicio de Dios, y vamos a ver por qué fue el juicio de Dios y qué fue lo que pasó anterior a nosotros. Jeremías 4:23 al 26 nos dice a nosotros: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, igual que Génesis 1. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Bien, miré los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Dios le está mostrando a Jeremías lo que había sucedido anterior a nosotros. Y miré, y he aquí, el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Bien, mis hermanos, ya está cogiendo forma lo que estamos hablando. Jeremías nos explica a nosotros de que ha visto que por la ira de Dios hubo un castigo anterior a nosotros. Y este castigo, mis hermanos, es anterior a nosotros, porque aquí dice que no había hombre, aquí dice que no había vida en la tierra. Se eliminaron los árboles, se eliminaron los animales totalmente y se eliminaron los hombres. Después de Adán y Eva no ha visto un castigo. El castigo más grande que ha sucedido después de Adán y Eva ha sido cuando el arca de Noé, y sí quedaron hombres, y sí quedaron animales, y sí quedaron peces, y sí quedaron árboles. Aunque los árboles se inundaron, Dios los protegió y los árboles
dieron su fruto a su tiempo. Pero aquí dice que no quedó absolutamente nada. Y si Dios le estaba mostrando por qué aquí no había nada, por qué no había quedado nada, Dios le había mostrado a este profeta de Dios de que un cataclismo había sucedido. Los científicos dicen que cayó un asteroide que destruyó todo. Pero vamos a ver cómo era y vamos a probar por medio de la palabra de Dios que la tierra que Dios hizo en su principio, lo primero que Dios construyó, no estaba desordenado y vacío. Dios lo hizo bien. ¿Dónde dice eso? Vamos a la palabra de Dios y vamos a ver que Isaías 45:18 nos dice bien claro de que, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra. Aquí hay un punto. Primero dice que creó los cielos, lo creó. Él es Dios que formó la tierra. Entonces después dice, la hizo y la compuso. ¿No le suena algo? La hizo y después la compuso. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Me llama poderosamente la atención, mis hermanos, de que Dios la hizo y la compuso. Ven donde está el arreglo, porque Él no la hizo solamente, la hizo y la compuso, la hizo y la volvió a construir para entonces hacer el ser humano. De aquí, mis hermanos, es donde estas construcciones son hechas por seres que vivieron antes de nosotros y que tuvieron una tecnología más avanzada que la de nosotros. Vamos a ver el pecado por el cual y por qué estas sociedades, estas civilizaciones fueron destruidas y fueron borradas. Ezequiel 28:12 al 19. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de comerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, protector, ¿qué protegía? Protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Ahí viene el problema de esas civilizaciones y lo vamos a ver más adelante con más detalle en otra cita bíblica donde vamos a ver el por qué Dios destruyó estas cosas. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón, protector hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. ¿Cuáles reyes?
Ahí empezamos a ver civilizaciones antiguas. Habían reyes, y si habían reyes, eran porque habían personas. Una civilización. ¿Por qué el enemigo, por qué Satanás nos tiene tanta envidia? ¿Por qué Satanás nos tiene tanto odio? Porque él fue el, el gobernador, el gobernante de la tierra. Cuando Dios crea al ser humano, le entrega el gobierno de la tierra. ¿Y dónde estaba él? En la tierra. Entonces, por eso es que viene el enemigo a querer matarnos a todos. Y por eso viene el odio, porque el infierno se hizo para él. Y nosotros, Adán, siendo el gobernador, iba a pisar por encima de él. Seguimos leyendo, porque esto está muy bueno, hermanos. Y hay mucho que aprender en este tema. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron, entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. La causa de todo esto, ya vemos luz de lo que pasó en aquel momento. El enemigo se encontró maldad en él. Pero ahí vemos que hay civilizaciones porque hay reyes. La Biblia menciona que hay reyes y la Biblia menciona que hay personas que estaban mirando a Satanás, y no estamos hablando de los ángeles. No estamos hablando de los ángeles. Vamos a ver en esta siguiente palabra cómo son las cosas, porque en la palabra de Dios, cuando habla de los ángeles, dice que él arrastró a la tercera parte de los ángeles, tercera parte de las estrellas que son los ángeles, y la arrastró con él al pecado. Pero aquí está hablando de civilizaciones, las cuales él estaba por encima de ellas. Dice Isaías 14, 12 al 18. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuáles naciones? Las naciones que habían aquí en la tierra, mucho antes de que Adán fuera creado. El enemigo corrompió esta tierra con esas civilizaciones. Tú que debilitabas a las naciones. ¿Cuáles naciones? Porque el pecado de Satanás, cuando él pecó, el ser humano no existía. Cuando él pecó, Adán y Eva no existían. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Bien, hay otro punto que quiero puntualizar bien, valga la redundancia. Hay personas que dicen que Satanás vivía en el cielo. Hay personas que se agarran del texto donde Jesús dice, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero el hecho de que haya caído del cielo no quiere decir que vive en el cielo. Aquí es clave dónde estaba él antes de sublevarse, porque él no se subleva aquí en la tierra, sino que va al cielo a hacer guerra y del cielo lo devuelven hacia abajo.
Si él hubiese estado en el cielo, no dice, subiré al cielo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas. O sea, su reino no estaba en el cielo, su reino estaba aquí. Entonces, por eso él tiene que subir. Y cuando él sube, entonces lo detronan y lo bajan. Dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Sube y lo bajan a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán diciendo, ahí viene lo que él hizo. Y lo que él hizo está escrito aquí en la palabra de Dios. Este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los cielos, los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Vemos que Satanás fue el que causó todo el problema en la tierra y en aquella civilización del cual nosotros tenemos algunas construcciones y que hoy quedan porque Dios ha permitido que estas cosas queden en la tierra para que nosotros nos demos cuenta. Aquí habla de naciones, aquí habla de reinos, aquí habla de reyes que existían antes de la creación de Adán y Eva. Nosotros tenemos que leer y leer bien despacio y leer letra por letra para que podamos entender que estas cosas son reales y que hubo una civilización antes que Adán, que esta pirámide de Giza, la ruina de Bolivia, la de Machu Picchu, todas estas cosas no las construyeron ni extraterrestres ni el ser humano, porque si hoy en día no se pueden construir, imagínense en aquel tiempo. Nosotros tenemos que estudiar y escudriñar en la palabra para darnos cuenta de que estas cosas fueron reales y de que Dios había hecho con nosotros una renovación y una segunda tierra. Vamos a ver, mis hermanos, cómo fue esta cosa, porque hay diferencia entre lo que fue el castigo para estas personas y lo que fue el castigo en el tiempo de Noé. Vamos a ver diferencias en la Biblia para que podamos entender entre una y otra, para que no la liguemos. La causa del diluvio de Noé fue la maldad de los hombres y está en Génesis 6, 1 al 13. Génesis 6, 1 al 13. Todos las han leído y puede tener el video y leerla, que fue por la maldad de los hombres y muchísimas cosas que estaban haciendo. Pero se continuó con lo ya creado. Cuando el diluvio había se eliminó la mayor parte de lo que había, la vida de los animales y la vida de los seres humanos. Solamente se salvaron 8 personas. Estas 8 personas, junto con un grupo de animales, se salvaron y reconstruyeron la tierra. Hubo, digámoslo así, un reseteo. Pero ¿qué sucede? Cuando hubo este reseteo, quedó vida. Quedaron los peces, quedaron los animales en el arca y quedaron personas que después se multiplicaron. El cataclismo preadámico estaba desolada y vacía, no había nada. Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz
del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No había vida, solamente el Espíritu de Dios que estaba ahí. Segunda de Pedro 3:6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en aguas. El mundo de entonces. Si Pedro estuviese hablando de Noé o del tiempo de Noé, no hubiera dicho que todo el mundo pereció. Hubiese dicho que hubo un grupo de personas y un grupo de animales que se salvaron. Jeremías 4:23, miré a la tierra y he aquí estaba asolada y vacía, y los cielos y no había en ello luz. En el tiempo de Noé la tierra no quedó desolada, ni quedó vacía tampoco. Génesis 8:11-12. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Noé no había salido, envía la paloma, y la paloma trae una rama de olivo en el pico. Quiere decir que la vegetación no fue destruida, quiere decir que el ser humano no fue destruido en su totalidad, y quiere decir que los animales tampoco fueron destruidos en su totalidad. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra, y esperó a unos 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. La tierra en tiniebla está en Génesis 1:2, que ya hemos leído. El mundo antes de Adán, Dios reprendió las aguas. Estamos viendo las diferencias entre un castigo y otro. Dios reprende las aguas en el momento antes de Adán. Salmos 106, el 6 y 7. Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido del trueno se apresuraron. Con Noé las aguas disminuyeron naturalmente. Estamos hablando de que de una cosa y otra, Dios reprendió las aguas en el tiempo antes de Adán. Y después de Adán, en el tiempo de Noé, las aguas disminuyeron naturalmente. Las cosas que deja Dios en la palabra, en su palabra, son para estudiarla y para ver cuántas cosas, cuántos misterios hay en ellas. Las aguas fueron quitadas en un día, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Se requirió una acción para quitar las aguas, para que se quitaran las aguas por el castigo de la civilización antes de Adán, culpa del enemigo, hacer y crear todo ese problema y pecar y hacerlos pecar a ellos y reunirse en batalla en contra de Dios para, en un intento de derrocar el gobierno de nuestro Dios. Fue tan fuerte el castigo que Dios requirió un milagro para devolver la tierra a su estado como él quería. Luego dijo Dios, hay expansión entre medio de las aguas y separa las aguas de las aguas. Se hizo Dios expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Cuando Noé, las aguas disminuyeron naturalmente. Eso está en Génesis 8. Mis hermanos, hubo una civilización antes de nosotros. Después estamos nosotros, y después Dios hará una tierra nueva. La palabra de Dios es clara, mis hermanos,
Y hay una palabra que dice Jesús, nuestro Señor, cuando Él dice que en parábolas les hablaré y les declararé cosas que son antes de la fundación de la tierra. Estamos ante evidencia de que existió una civilización que Dios castigó por el pecado. Estamos viviendo nosotros en esta segunda etapa de la tierra el pecado que ha ocasionado Satanás en contra de nosotros. Dios quiere que nosotros conozcamos su verdad. Dios quiere que nosotros estudiemos su palabra para que nos unamos a Él y para que seamos unos con Él y para que podamos ser salvos para siempre. Dios lo que Él quiere es escudriña la palabra, estudia la palabra y déjate envolver por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.